Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia, donde estamos hablando sobre la vida de nuestra Santa, y en particular en esta catequesis estamos viendo la visita que ella hizo a su familia. Podemos decir la última vez que vio a sus padres, en aquella semana entre el 16 y en torno al 20 de febrero de 1935. Cómo escribe ella incluso ese encuentro con su familia, y qué edificante que fue ese encuentro. Realmente un modo muy hermoso de conocer a Santa Faustina, conocer la fe de los polacos, conocer la fe de la familia y conocer cómo el amor de Dios toca las realidades más profundas del hombre, aún incluso en medio de mucha pobreza. Para eso estamos en estas catequesis viendo los numerales del diario de Santa Faustina y también basándonos en los biógrafos, en aquellas personas que han escrito, han investigado sobre la vida de Santa Faustina para extraer aquellos contenidos que por ahí en el diario espiritual no están reflejados. Vamos a leer el numeral 400, que está hablando de esta. Ya hemos visto en la primera catequesis de la visita de Santa Faustina a su familia. Esta catequesis la pueden ver en nuestra página de Habla al Mundo por YouTube, donde todas las catequesis y charlas espirituales están subidas de modo resumido, corto, para que ustedes puedan aprovechar en los grupos, para repasar conceptos, compartir, para difundir más la Divina Misericordia. Entonces, hoy vemos esta segunda parte de la visita de Santa Faustina a su familia, por eso numeral 400. Vemos cómo Santa Faustina, luego de haber estado con su madre, que estaba a punto de morir, según decían los médicos, sin embargo, al ver a Santa Faustina como que resucitó, por decirle algunas palabras, se levantó de la cama y comenzó a estar bien, al punto que el día siguiente ya fue a misa, como lo comentan las cartas y los testimonios de la familia. No está esto expresado en el diario, pero sí en las cartas de los familiares de Santa Faustina. Santa Faustina, tan humilde, ella en el diario refleja muy poco de esto. Pero este hecho tan sorprendente, prodigioso y tal vez, ¿por qué no?, un milagro, se conoció por los testimonios de otras personas, no por Santa Faustina. Bueno, resulta que entre los hermanos había algunos que no la veían a Santa Faustina si hacía 13 años que no estaba en su casa, no volvía a su casa. Hay hermanos a los que ella no reconocía, o sea, en el sentido que cuando la última vez que los vio habían sido chiquititos y ahora eran grandes. Y uno de ellos es el hermanito Estacio, que sin embargo sabía que era su hermana y se querían enormemente. Estacio es un diminutivo de Stanislao, que es un nombre tan común, pero el diminutivo Estacio. Y resulta que Santa Faustina queda tan impresionada con su hermano que lo describe. Numeral 400. Escribe así Santa Faustina: Estacio me acompañaba a la iglesia todos los días. Sentía que aquella querida alma era muy agradable a Dios. El último día, cuando ya no había nadie en la iglesia, fui con él delante del Santísimo Sacramento y rezamos juntos el Te Deum. Esto sucedió durante esos días que estuvo Santa Faustina visitando a su familia. Tras un instante de silencio ofrecí esta querida alma al dulcísimo corazón de Jesús. ¿Cuánto pude rezar en esta iglesia? Y aquí Santa Faustina comenzó a recordar todas las gracias que recibió ella en esta parroquia. Recordemos que Santa Faustina nació en este poblado que se llama Glogoviec, y a 1 kilómetro estaba Zvenice Barki, que era un poblado más grande que tenía parroquia, la sede parroquial. De niña Santa Faustina caminaba ese kilómetro, a veces sola, para poder ir a misa y pasar mucho tiempo en la parroquia rezando, ayudando en la iglesia. Y ella empieza a recordar esa infancia parroquial, podemos decir, la importancia de cómo la parroquia significa lo que es. ¿Qué significa parroquia? Segunda casa. Eso significa en su acepción más antigua, ¿no? Segunda casa. Bueno, Santa Faustina, su parroquia era su segunda casa. Y empieza a recordar aquellas gracias que había recibido, e incluso le pide perdón al Señor de tantas cosas que el Señor le manifestaba cuando era niña y ella rechazaba, ¿no? Bueno, lo pueden leer en el numeral 400, pero sobre todo
allí Jesús le habló también. Hasta el día de hoy en esta parroquia, en Zvenice Barki, está grabada dentro de la parroquia la frase de lo que Jesús le dice a Santa Faustina en esta visita. Jesús le dice así, numeral 400. Oh elegida mía, te colmaré con gracias aún mayores, para que seas testigo de mi infinita misericordia por toda la eternidad. Te colmaré con gracias aún mayores para que seas testigo de mi infinita misericordia por toda la eternidad. Esa era la vocación de Santa Faustina. Jesús se la confirma ahí. Está grabada esta frase hasta el día de hoy en esta iglesia que hoy es Santuario de la Divina Misericordia. Allí, en un pueblito como Zvenice Barki, tiene Santuario de la Divina Misericordia. Numeral 401, seguimos viendo la visita de Santa Faustina a su muy querida familia. Aquellos días en casa me pasaron entre mucha compañía porque todos quisieron verme y decirme algunas palabras. Muchas veces conté hasta 25 personas. Bueno, uno dice, bueno, capaz que han alquilado un club, una casa, un salón, en la parroquia. No, era su casita. Y estamos hablando de febrero. Claro, nosotros febrero pensamos calor. Pero exactamente al revés pasa en el hemisferio norte, es mayor frío. Y la casita tan humilde y pequeña de Santa Faustina, ella llegaba a contar 25 personas. Si ya ella, cuando era niña, eran 10 niños, y sus padres ya estaban amontonados, digamos, había lugar apenas para cada uno, había 25 personas dentro de la casa de Santa Faustina para verla a ella. Bueno, así se admiraba a Santa Faustina. Les interesaron mis relatos sobre la vida de los santos. Desde niña Santa Faustina, con su gran devoción y su gran imaginación también, relataba vida de los santos, y más ahora como religiosa que las había leído y mucho, y había escuchado mucho de ellas, cuánto contaba de la vida de los santos y cuánto sabía atraer a los jóvenes y a los adultos con la vida de los santos. ¿Por qué no también nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros jóvenes, en nuestras familias, adentrarnos en la vida de los santos y compartirlas? Porque son maravillosas. Dios ha hablado en la historia, en la vida, en los santos, y también esas historias sirven para compartirlas, para entusiasmar, para guiar, para aleccionar, para llenar de la alegría de saber que uno puede ser también santo. Bueno, así Santa Faustina era su método catequético, por más que ella no tenía vida activa, apostólica, sin embargo, contar vida de los santos era como su apostolado, ¿no? En su familia, con las personas que conocía ya desde niña, ya cuando era niñera, antes de entrar al convento. Me imaginaba que nuestra casa era una verdadera casa de Dios, porque cada noche se hablaba en ella solo de Dios. Miren qué lindo testimonio de la familia de Santa Faustina. No era solo Santa Faustina la que hablaba de Dios, sino toda la familia. Cuando, cansada de relatar y deseosa de la soledad y del silencio, me aparté por la noche al jardín, y había que ser fuerte para respirar el frío, en Varsovia, la parte centro-norte de Polonia, pero se iba al jardín con tal de tener un poco de silencio después de todo el día con tantas personas y tanto ruido. Para poder hablar con Dios me apartaba sola, y ni siquiera conseguí esto, escribe Santa Faustina. Es muy gracioso lo que pasa. Ya que vinieron enseguida los hermanos y las hermanas y me llevaron a casa y tuve que seguir hablando. Todos tenían los ojos clavados en mí. Claro, era una visita histórica y de hecho fue la última. Como religiosa fue la primera y también la última. Pero logré encontrar un modo de tomar aliento cuando pedí a mis hermanos que cantasen para mí. Entonces empezaron algunos a tocar el violín, otros la mandolina, y así en esa reunión familiar en la que se cantaba y se rezaba, ella tenía tiempo para, así, compartiendo con ellos, entrar en compañía de Dios, ¿no? Callar sus labios y entrar en comunión con Dios. ¿No? Esa picardía de los santos que hacían lo que podían para entrar en presencia de Dios. Y acá ella relata algo muy importante y muy aleccionador, porque le empezaron a llevar muchos niños. Claro, y uno dice, bueno, qué lindo los niños, qué bonito todo, pero Santa Faustina, los niños muchas veces les llegaban todos sucios, llorosos, embarrados, mojados y enfermos.
escribe así Santa Faustina: me costó mucho el tener que besar a los niños, dice Faustina. Venían las vecinas con niños y pedían que los tomara al menos un momento en brazos y les diera un beso. Consideraban eso como un gran favor y para mí era una ocasión de ejercitarme en la virtud, porque más de uno estaba bastante sucio, ¿no? Bastante, los niños, los juguetones en el barro, se imaginan, con la nieve, el barro, y así se lo llevaban a Faustina y ella tenía que ensuciar el hábito, ensuciarse un poco ella, pero como sabían que era un gran favor, priorizaba la caridad. Y miren lo que pasó. Pero para vencerme y no mostrar aversión a aquellos niños sucios, les daba 2 besos, 2 besos. Una vecina trajo a un niño enfermo de los ojos, los cuales estaban llenos de pus, y me dijo: hermana, tómalo en brazos un momento. Mi naturaleza sentía aversión. ¿Quién no sentiría aversión? A veces ver todo lastimado, costras, pus, por las enfermedades que tenían, eran gente muy pobre. Pero sin reparar en nada, tomé en brazos al niño y besé 2 veces los purulentos ojos del niño y pedí a Dios por la mejoría. Miren, ese es, en medio de lo gracioso de su vida, de su visita a Santa Faustina, lo que tenía que hacer para rezar, cómo no se olvidaba de Dios y cómo era capaz de vencerse a sí misma. Claro, nuestra naturaleza, ¿qué pensamos nosotros? Vemos unos ojos purulentos así, llenos de polvo, llagas, lastimados, me voy a contagiar. ¿Qué vamos a pensar? No, me da asco. Invento una excusa y me separo de esto que me molesta. Miren Santa Faustina, ¿no? 2 besos, venció su naturaleza. Ese es el trabajo de la gracia. Por amor a Dios, venció su naturaleza que le daba asco eso y quería separarse de ese niño todo enfermo, y al contrario, lo agarró en brazos y le dio 2 besos en los ojos que estaban todos llenos de pus. Bueno, esa es la santidad hecha, para decirlo de algún modo, hecha algo concreto, gestos de caridad y misericordia que saben vencerse a sí mismos. La caridad que se pone por encima del gusto y el amor propio. Esto es una firma de la verdadera caridad, es un sello de la verdadera caridad, del amor a Dios más que del amor propio. Cuando cuesta mostrar amor al otro, ahí es cuando se nota si uno ama por amor a Dios o por amor propio. Entonces, Santa Faustina escribe acá este ejemplo, esta anécdota de su vida donde tuvo que ejercitarse en la virtud de la caridad. Y sí, y a verse de la fortaleza, porque uno puede tener mucho asco. Hay personas que tienen más asco a una cosa, más asco a otra, les gusta más una cosa, les gusta menos otra. En aquello que más te cuesta, a cada uno le cuesta algo en particular. Y bueno, allí tenemos la oportunidad de ejercitarnos si realmente amamos a Dios, si hacemos lo que nos cuesta por amor a Dios. Si la caridad no baja a ese grado, a ese punto, uno puede desconfiar con sinceridad de si es caridad o es simplemente amor propio. Se imaginan que Santa Faustina hubiera besado simplemente a los niños sanitos y a los otros lo hubiera despreciado. El dolor que produce a las madres, eso. Bueno, Santa Faustina sabía que la caridad sobre todo, ¿no? Por encima incluso de sí misma. Bueno, después Santa Faustina en este mismo numeral cuenta cómo no pudo ver a 2 hermanas que no pudieron ir por cuestiones laborales, todo. Algún día vamos a hablar de todos los testimonios que las mismas hermanas de Santa Faustina relataban de ella y de esta visita. Pero como Santa Faustina le dolía mucho la situación de estas 2 hermanas, sabían que estaban en problemas y oró intensamente por ellas. Y Jesús mismo la consoló diciéndole: les concedo no solamente las gracias necesarias, sino también las gracias particulares. El Señor, que para consolar a Santa Faustina, cuyo corazón lleno de confianza y amor a Dios le acudía con lágrimas en súplica por sus hermanas que estaban en peligro, no solamente en cuestión de cuerpo, sino de alma. Santa Faustina lloraba por sus hermanos, sufría, se le estrujaba el corazón al pensar que alguna hermana de ella podía estar en pecado mortal, podía separarse de Dios. Y entonces ahí lloraba su alma, pero no ante los hombres, no ante sus hermanas, lloraba ante Dios, el único que puede realmente compadecerse y dar aquello que necesitan las hermanas para volver a Dios. Y lo conseguía.
es un corazón realmente humilde y confiado de la gracia de Dios. Bueno, cosas maravillosas le pasaron a Santa Faustina durante esa visita a su familia. En el numeral 402 empieza ya a despedirse de sus padres. Comienza a despedirse. Los padres agradecieron a Dios el don de la vocación de su hija. Recordemos que 13 años antes se habían cerrado duramente en que no la dejarían ir al convento. Después de 3 veces haberle pedido a su padre el permiso para ingresar al convento, se lo rechazaron de plano. Era la hija favorita, la más querida, la más obediente, la que más trabajo conseguía y más recursos económicos para una familia tan pobre. Entonces le habían rechazado y ella tuvo que cortar con todo lo que hablamos alguna vez en aquel baile que se le apareció a Jesús, ¿no? Bueno, acá sin embargo fue todo bendición y oración y agradecimiento. Los padres se dieron cuenta de la vocación de su hija y agradecían a Dios en la vocación de su hija. Bueno, muy lindo el numeral 402, y en el 403 también ya está esa despedida, se despide de Estacio, de este hermanito suyo, al que después querrá ellas que ingrese en una congregación religiosa. Pero también los padres se opusieron a que Estacio, Estanislao, el pequeño Estanislao, ingresen a una congregación. Lo necesitaban en su casa, querían que trabaje, y este chico no insistió, y al final quedó en su casa, en su barrio, digamos, tuvo familia, pero no ingresó. Pese a que Santa Faustina había preparado ya todo para que ingrese en convento, a un convento. Bueno, y así, cuando Santa Faustina volvió a Varsovia, el convento que la alojaba previo a su regreso a Vilna, ella estaba, recordemos, viviendo en Vilna, pero Varsovia era la casa de su congregación, que estaba más cerca de la casa de sus padres. Cuando regresa a Varsovia, previo a tomar el tren a volver a Vilna, bueno, ingresa a la capilla y le dice al Señor, le pide perdón por haber hablado tan poco con él. Y Jesús, ¿qué le dice? Una cosa muy significativa. Estoy muy contento de que no hayas hablado conmigo y que hayas dado a conocer mi bondad a las almas y las hayas invitado a amarme. En esta visita familiar que el Señor le había permitido tener a Santa Faustina, el Señor quería que hable de su bondad y su misericordia, y fue poco el tiempo que ella tenía de oración, pero el Señor quería que hable de su bondad, que contagie las almas para Dios, que manifieste, que haga realmente un apostolado. Fue una misionera en su barrio, en su pueblito, en su familia, por esos pocos días que estuvo ahí en Głogowiec. Una verdadera apóstol para su familia y para su barrio. ¿Y por qué no nosotros? Por supuesto que tenemos que rezar. Santa Faustina le dio esos días para que sea apóstol. Después volvía a ser una consagrada de vida de oración, contemplativa. Pero nosotros, ¿por qué no ser apóstoles? Hablar de Dios y hablar de la bondad de Dios. Sobre todo en estos tiempos que tanto necesitamos y tantas almas tristes hay en la humanidad. En tu barrio, en tu familia. Hablar de la bondad de Dios. Así parezca que no conseguimos nada, sin embargo las personas necesitan que alguien les hable de lo bueno que es Dios. Eso hizo Santa Faustina con su familia. ¿Por qué no le pides a Santa Faustina la gracia de poder hablar de la bondad de Dios en tu familia, en tu entorno, en tu barrio, con tus amigos? Así te desprecien, no importa. Lo bello es hablar de la bondad de Dios y los frutos vendrán y nunca te arrepentirás. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.